Bienvenida y bienvenido a este espacio. Esto es El saber que me sostiene. Soy Marta Martín, psicóloga y también persona que vive, se equivoca, va a terapia y sigue aprendiendo a sostenerse con honestidad y cariño. Este podcast nace desde lo vivido y lo aprendido, desde mi cuerpo y mi consulta, pero también desde mis raíces que me habitan. Aquí vas a encontrar reflexiones personales, herramientas de psicología que puedes aplicar en tu día a día, técnicas que uso y me funcionan, y a veces incluso conversaciones con otras personas que también tienen algo que sostener y que decir. Porque habitarse no es solo teoría, es vida real, y porque el saber, cuando se integra, también acompaña. Gracias por estar aquí, empezamos. En esta ocasión voy a empezar el podcast en el primer episodio con algo muy personal que me está tocando recientemente y es el duelo de mi gatita. Yo tuve la suerte de coger una gatita de la perrera hace 17 años, pero evidentemente el tiempo ha pasado y he tenido que pasar por el proceso de dejar ir, incluso ayudar a morir a mi gatita Kayla. Y es una cosa que me gustaría hablar con ustedes no por el sentido de la psicología y del duelo, sino porque me gustaría expresarles cómo hasta yo, siendo psicóloga, paso por las fases del duelo. Yo tuve la suerte de enterarme con unos días de antelación que mi gatita se había puesto mala y que tenía muchas patologías que no eran operables y que además pues ya tenía un envejecimiento bastante desarrollado y era inviable el que se recuperara o el que se mantuviera de alguna manera. Era un proceso que llevaba 1 año o 2 gestándose, pero que de buenas a primeras explotó. Y entonces tuve que asimilar que le quedaba poco tiempo de vida. Y el proceso de gestionar eso para mí fue muy interesante en mí, porque me di permiso para tomarme un ratito, unas horas para ver cómo quería gestionar esa situación, a quién se lo quería contar y qué iba a venirme bien a mí a hacer para poder lidiar con esa situación que yo pensaba que iba a ser extremadamente dolorosa. Así que lo primero que hice fue darme unos minutos para pensar a quién se lo quería contar y a quién no y por qué. Y también cómo lo quería gestionar, si acompañada o sola. Y no voy a dejar de reconocer que tuve unos días para hacerme la idea y que al final decidí pues ayudarla a morir porque la calidad de vida había empeorado muchísimo y mi gatita tenía dolor. Entonces me di unos días para pasarlos con ella y con otros animales que tengo y compartir pues esos días con ella de una manera muy consciente. Y la parte que me gustaría compartir sobre todo es que hasta las personas que tenemos conocimientos de psicología, medicina o de lo que sea, pasamos los procesos igual y no tenemos una vía rápida. Puede ser que a lo mejor sí que sepamos un poco qué cosas pueden favorecer el que el duelo sea más fácil o menos fácil, ¿no? Pero al final hay muchas circunstancias vitales que también tenemos y que no siempre nos facilitan los procesos. Entonces, eh, yo decidí que le iba a acompañar unos días y que yo no quería volver a trabajar hasta que ella no falleciera, porque no iba a estar a gusto estando fuera de casa sabiendo que podía tener dolor. Entonces pasé unos días con ella. Y al principio fue bastante duro porque quería pasar tiempo consciente, tenía miedo de no pasar tiempo con ella y echarlo de menos, y se convirtió en una autoexigencia, en un es que tengo que estar pendiente, es que no la puedo dejar sola, y fui transitando un montón de cosas en esos días. Pues por un lado una exigencia tremenda estar en contacto con ella, por otro lado la aceptación de que yo ya le había dado todo lo que podía en vida y que ahora ya solo era acompañarla. Un miedo tremendo sobre cómo iba a ser el momento en el que ella falleciera y si yo iba a poder lidiar con ello o no. Y incluso viví un momento en el que creí que ya había entendido y aceptado todo y que no iba a pasar por el duelo porque me había dado el permiso para acompañar todo el proceso de una manera consciente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el duelo lo iba a pasar igual y que lo que estaba haciendo era una fase típica del duelo que se llama negociación. Yo pensaba que si iba pasando el trámite
voy a llamarlo así, para tomarlo con un poco de humor, conscientemente, que luego no me iba a pasar la factura del duelo. Y al final, pues me pasó la factura del duelo, evidentemente. Quizás no es una factura muy dolorosa y al final, pues el duelo está siendo bastante sostenido y soportable a ratos, pero no deja de tener momentos de dolor, no deja de tener momentos de recuerdo ni momentos de llanto. Entonces, quería compartir en mi primer podcast algo tan especial como esto, porque quería que supieras que no solo ustedes negocian, que no solo ustedes evitan y que todos al final somos seres humanos y tenemos que encontrar nuestra propia manera de lidiar con el dolor. Espero que te resulte útil y que lo disfrutes. Un abrazo enorme. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias sobre todo por darte este ratito para ti, para escucharte a través de lo que aquí comparto. Si algo de lo que dije hoy te resonó, si alguna idea se te quedó rondando o te dio luz, me encantará saberlo. Puedes escribirme, compartirlo o simplemente quedártelo contigo como parte de tu proceso. Y gracias por implicarte en ti, en tu propio camino de autoconocimiento, con compasión y sin prisa. Esto ya es un acto de sostén. Nos escuchamos pronto en otro episodio de El Saber que me sostiene. Un abrazo.